buenas noches. Hoy en La Otra Vía, se lo hemos contado al principio, vamos a hablar de luz, vamos a hablar de lo que pagamos. Tengo que decirles que mientras estábamos en esta pequeña pausa colocando la mesa, ya hemos abierto debate acerca de si pagamos más o menos por la factura de la luz, y aquí hay opiniones para todos los gustos. Así que déjenme que antes de nada les presente a los invitados que están con nosotros esta noche, además de los tertulianos habituales. Hoy nos acompaña Carmen Isasi, es coordinadora de Inclusión Social y Empleo en Cruz Roja Galicia. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque hoy vamos a hablar de pobreza energética y explicaremos un poco este concepto y ese apagón que se ha vivido esta semana, un apagón solidario para todas aquellas personas a las que por impago, debido a la situación de bajada de ingresos, se les ha cortado la luz durante este año. Y está también con nosotros Andrés Breijo, que es experto en facturas eléctricas y que defiende. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que como dice el Gobierno, sí que pagamos menos por la luz. Eso no quiere decir que defienda el Gobierno, ¿eh? No, pero ¿pagamos menos por la luz? Sí, menos que el año pasado, sí. Bueno, no están de acuerdo nuestras invitadas. Sara Carreira, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tú pagas menos por la luz? Yo sí, pero ya lo expliqué antes. Yo cambié de casa, entonces he salido ganando, pero no sé exactamente cómo sería. Pero de todas maneras seguro que era mucho. Dalia García, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. noches. ¿Tú de facturas de luz cómo andas? Máis ben tirando a mal. Tirando Pago a mal. máis, pero igual consumo máis. Puede ser, puede ser. Vamos con este lado de la mesa. María Canosa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Pagas mucho, pagas poco por la luz? Pago menos porque me pasa como a Sara, que cambiei de domicilio, entón pago menos. Pero a mí sigue me parecendo moito. Y estrenamos esta noche a Berta Carnero. La Berta, ¿qué tal? Muy Hola, buenas buenas noches. noches. ¿Tú de facturas qué tal? Mal, Mal. muy mal. Yo creo ¿Tú crees que ha subido? Yo creo, yo creo que no haya bajado, yo creo que ha subido. O sea, ¿Que ha subido? Que ha subido incluso, Bueno, sí. luego le vamos a pedir a Andrés que nos explique exactamente esto, buscaremos los datos, pero como siempre nos falta una cara y una voz en esta mesa. Yago García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Hoy noches. además Me desmarco por aquí, se por esta banda. se desmarca por esta banda, se me viene Despacio, a no sentar vaya a ser aquí que a me dé ver. con el respaldo de mi silla. A ver, Muévete, ajá. muévete, Ahí, así. ahí sí, ¿Qué tal, perfecto. Yago? Muy bien, muy bien. ¿Tú de luz qué tal? De luces más o menos bien, de luz igual mal. Vamos a comentar ya lo que tenemos, entre otras cosas, en el menú de La Otra Vía, porque nos vamos a acercar a la realeza. Siempre con cuidado, no vaya a ser que nos llevemos un tiro cruzado de una cacería de elefantes o nos resbalemos y tengamos que operarnos la cadera. La infanta Cristina va a ser nuestro personaje de la semana. Por el momento no puedo adelantar nada más, porque no lo sé, lo desconozco, no me consta y eso lo lleva mi marido. Memoria de infanta se llama, ténganme en sus oraciones. Como está dadivoso nuestro equipo de guionistas, encabezado por cierto en esta ocasión por Arturo Fernández, mientras se echa la siesta en casa del pequeño Nicolás, pues se nos ha ocurrido acercarnos a... Ahora que estamos como locos, por cierto, haciendo compras en los centros comerciales, nos vamos a acercar a los conocidos como aparcamaridos. Son espacios habilitados en los centros comerciales y ocupados solo por hombres, a pesar de que no se sirve cerveza y están limpios y ordenados. Antes de que Iker Jiménez estudie este fenómeno paranormal, ya lo hemos hecho nosotros. Este chamayo aparca maridos, así que porque están ahí aparcados, pues que no están haciendo las compras. Se está en Primark y yo aquí sentado. Está usted de compras, supongo. La mujer y la hija. La mujer y la hija están de compras, dos mujeres de compras y usted aquí aparcado, ¿no? Aparcado leyendo un poco. Bueno, prepárense para escuchar esta noche los tristes testimonios de hombres desamparados al abrigo del hilo musical, vagando como zombies, cargados con más regalos que Papá Noel y con la única compañía de su smartphone. Si antes de eso quieren comentar cualquier cosa de lo que va a pasar aquí durante los Menos mal que hay próximos wifi. 90 minutos, pues pueden hacerlo en Twitter, hashtag almohadilla LV52. Muy bien, bueno, pues ese es el hashtag de esta noche, LV52. Yago vuelve luego, nos cuenta más detalles sobre el personaje y ese momento transferencia errónea de la semana, y nos hablará también de ese fenómeno del aparcamaridos. Pero vamos al grano ya y nos vamos a meter de lleno con el tema de la luz y la pobreza energética, porque esta semana ha habido un apagón energético, un apagón solidario organizado por una organización de consumidores, por Facua, para llamar la atención. Paloma Ferro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas Sobre noches. la situación de pobreza energética en la que viven miles de personas en este país. Exactamente, fue una iniciativa de la Organización de Consumidores Facua. Instaba, como decíamos, el pasado miércoles a las 7 de la tarde a apagar las luces, y lo hacía con estas razones. Yo apago la luz porque es una vergüenza tener gobiernos al servicio de los intereses de las eléctricas. Yo apago la luz por los cientos de miles de familias que no pueden pagarla. Porque quiero conocer la tarifa antes de que me llegue la factura.
Rostros conocidos explicaban estos días en las redes sociales sus argumentos para el apagón, el fraude de las comercializadoras, las puertas giratorias, el déficit de tarifa o los cortes de suministro por impago a las familias durante el invierno. Están al servicio de los intereses de las compañías eléctricas. ¿Y tú? ¿Por qué apagas la luz? Vamos a explicar algunas de las realidades que se encuentran detrás de este apagón protesta. En 2013, las 3 grandes compañías energéticas de este país ganaron cerca de 6.000 millones de euros. Ese mismo año, 1 millón de familias sufrieron cortes de suministro por no poder hacer frente al pago de las facturas. ¿Quiénes se consideran pobres energéticos? Se consideran pobres energéticos aquellos que no pueden hacer frente, no pueden pagar la energía necesaria para satisfacer las necesidades básicas del hogar, por ejemplo, mantener la casa a una temperatura adecuada. También aquellos que tienen que dedicar más del 10% de los ingresos a ese fin, a mantener el hogar a una temperatura adecuada. ¿Qué efectos tiene sobre la salud? Bueno, se considera que está relacionado con enfermedades tanto físicas como mentales, como ansiedad, depresión, asma o artritis. También está comprobado que provoca una mayor mortalidad entre los mayores de 60 años. Según la Asociación de Ciencias Ambientales, unas 1.900 personas mueren al año en nuestro país por enfermedades relacionadas, por dolencias relacionadas con la pobreza energética. ¿Cuál es el alcance de este fenómeno? Se considera que la pobreza energética llama a la puerta de más de 4 millones de españoles, el 10% de la población. En Galicia afectaría a 455.000 personas, de las cuales 200.000 tendrían serios problemas para calentar sus viviendas. Bueno, las cifras de pobreza energética se han disparado en los últimos meses a causa de esa combinación explosiva de la crisis y de un aumento exponencial de los precios de la electricidad. ¿Y qué han hecho nuestros gobernantes al respecto? Bueno, pues prácticamente no han hecho nada. Existe un bono social, un precio reducido para determinados consumidores, pero de momento han fracasado los intentos de conseguir normas que protejan a los que no pueden pagar para que no se queden sin luz y sin calefacción durante el invierno, la llamada tregua invernal. Izquierda Unida lo propuso en 2013, el pasado octubre también lo intentó el Partido Socialista, pero en los dos casos estas iniciativas fueron tumbadas por la mayoría absoluta del Partido Popular. En Galicia, la Xunta aprobó el pasado mayo el llamado Ticket Eléctrico Social, una ayuda para las familias con menos recursos, familias con menores a cargo y que tengan unos ingresos inferiores a los 532 euros mensuales. Sin embargo, ya ha sido objetivo de críticas por parte de la oposición y también de los trabajadores sociales. Principalmente critican que la cuantía sea tan baja, dicen que es una cuantía ridícula, es de 90 euros al año, unos 45 por semestre, aunque puede llegar hasta los 120 euros al año para familias numerosas. La segunda crítica es que la solicitud debe hacerse fundamentalmente por Internet y es evidente que muchos de los beneficiarios de estas ayudas no tienen acceso a ese tipo de tecnología. Y la tercera es por la lentitud de los plazos. La ayuda se aprobó en mayo de este año, como decíamos. En julio se abrió el plazo de solicitudes, que se extendió hasta finales de noviembre, así que todavía no se ha desbloqueado ningún pago de esta ayuda, ni hay fecha para que los primeros beneficiarios empiecen a recibirla. Sería en todo caso un pago a posteriori. Las familias adelantan el dinero y la Xunta les aporta después la prestación. Ante el vacío que hacen las administraciones, el peso de la asistencia a los pobres energéticos está recayendo sobre las ONGs. Admiten que siempre han ofrecido este tipo de ayuda para el pago de facturas, pero que de un tiempo a esta parte, dicen, la situación se ha agravado considerablemente. Existe desde siempre, yo creo, la gente tiene problemas para pagar una serie de recibos y uno de ellos, el más acuciante, el que sí es imperativo. La casera te espera, los alimentos en la tienda te esperan, pero la luz no, te cortan la luz. Últimamente esto se ha acrecentado y esto nos ha llevado, en lo que va de año, a unos cerca de los 50.000 euros también en pagos de recibos. Ahí van incluidos a lo mejor algún otro recibo de agua, pero principalmente de luz. Bueno, Cáritas Valencia pedía esta semana, lo leíamos en un periódico, legumbres ya cocidas para aquellos hogares que no tienen ni luz ni gas para Efectivamente. En las donaciones de alimentos, Carmen, lo pedían desde Cáritas, en este caso en Alicante, pedían legumbres cocidas porque dicen que hay determinados domicilios en los que ya no existe energía, ni gas ni luz para poder calentar la comida. Sí, ¿Esto también lo percibís aquí? Existen algunas familias que sí que se encuentran en esta situación.
en una situación de pobreza, que están siendo afectadas por la crisis, por el desempleo. Puedo deciros que de las 2 millones de personas que atendimos el año pasado, más de 1,5 millones vivían con ingresos inferiores a 450 euros al mes. Esto quiere decir que están en una situación de pobreza extrema. Si lo que se llama pobreza energética son familias que dedican más del 10%, cuando hablo de 450 hablo brutos, retrae impuestos, o sea, podéis imaginaros en qué situación se encuentran pues, muchas de las familias con las que trabajamos. Lo que pasa que a mí hay una cosa sobre la pobreza energética que me llama la atención y me imagino que esto es algo que compartís desde Cruz Roja y desde el resto de las organizaciones no gubernamentales, y es el hecho de que cada vez que hablamos de este tipo de fenómenos normalmente el gobierno se empeña en decir que no son tan altas las cifras como realmente pues, nos están contando organizaciones como Facua, que fue quien lo levantó esta semana con este apagón. Nosotros, de las personas atendidas por Cruz Roja, hay más de 1 millón de personas, de los 2.400.000 que atendemos, que no pueden mantener su hogar en una temperatura adecuada. Estamos hablando de entre 18 y 20 grados. Esto tiene unas consecuencias para estas familias, tiene unas consecuencias por un lado en la salud, como comentabais antes, Dalia seguramente podrá aportar algo más en este sentido, consecuencias como la bronquitis, las posibilidades el aumento de las posibilidades de muerte en personas mayores de 60 años, pero no solamente consecuencias en la salud, consecuencias también en la educación, por ejemplo. Es decir, que nosotros estamos preocupados por el futuro del 45% de los niños que atendemos tienen problemas de fracaso escolar. Tú, para poder estudiar, la educación no se hace solamente en la escuela, se hace en los hogares. O sea, tú tienes que poder estudiar en una habitación tienes que tener iluminación, por supuesto, claro, una temperatura adecuada, tienes que tener muchas otras cosas, porque no solamente es el tema energético, pero tienes que tener material escolar, tienes que poder acceder a Internet como acceden el resto de tus compañeros, y esto va a tener consecuencias en el futuro. Estamos hablando de que la mayoría de las personas en desempleo son personas que tienen un bajo nivel de estudios. Es decir, si no corregimos esto ahora, estamos abocando a estos niños de ahora a una situación mucho más complicada. Yo no sé si vosotras percibís de alguna manera que somos conscientes de que esto existe como tal, es decir, de que cuando hablamos de pobreza energética no estamos hablando de un grupo muy reducido de personas pues, que no pueden encender la calefacción, que estamos hablando, Sara, de un problema que puede llegar a lo que decía Carmen, a una situación en la que pues, un niño esté en una situación de fracaso escolar, en el caso de que una ONG tenga que pedir alimentos ya preparados porque no se pueden cocinar ni calentar en casa. Pero vamos a ver, si el ticket social es para familias que ganan menos de 532 euros con hijos a cargo, con 532 euros, es que no solamente que no les puedan dar calefacción, es que no les pueden dar ni comida casi. Y dice, la ayuda llega a 120 si es familia numerosa con 500 euros al mes. Es que lo menos que se puede pedir es que esos niños sean capaces de llegar al cole. Ya no digo ni desayunados, o sea, es que tengan el hábito, que no pasen ya de todo y que se dediquen a cualquier otra cosa, a sus familias. Eso es un esfuerzo que no nos damos cuenta, porque nosotros aquí estamos hablando de pago más, pago menos de luz, pero es que es una tontería comparado con esto. Es decir, puedo ponerme una bata o no ponerme una bata, es que estos niños no pueden calentarse, no pueden calentar nada, ni sus camas, ni sus casas, ni su comida, por mucho con 500 euros al mes. Una familia numerosa, es que a mí me ha dejado patidifusa la cifra. Esa cifra de la ayuda y del índice al que hay que llegar para que te puedan ofrecer para que esta te ayuda. ayuden tienes que llegar a esto, hombre. Pues muy mal estamos, porque si a todos los demás nos están quitando y mucho dinero de nuestros impuestos desde hace muchos años, hombre, pues yo creo que es un poco por eso, es para que no ocurran estas cosas, no para que... Yo no digo que la gente se aproveche, no, a lo mejor habrá alguno que se aproveche, pero es que no creo que nadie falsee las cifras de ganar, no sé, 20.000 euros al año a ganar 500 euros al mes, o sea, eso no se puede falsear. Fijaos qué dicen los estudios de la Asociación de Ciencias Ambientales, que es la que cada año nos va presentando cada año. Bueno, los estudios también van con bastante retraso con respecto a los datos, los últimos son del año 2012. Dicen que hay como un crecimiento sostenido de la mayoría de los indicadores de la pobreza energética desde el año 2007 al 2008 y que esto va en paralelo a un descenso del ingreso promedio de los hogares, que ha pasado de 24.000 euros a 22.000 entre 2008 y 2012, y al aumento de la factura energética, que pasó de 913 a 1.203 euros por hogar y año en el mismo periodo, María.
Eu, a colación do que dicía Sara antes, é dicir, hai que chegar a isto para que te axuden, pero vai a axuda, porque 90 euros o ano pareceme algo irrisorio. Eu que creo que estamos baixando os índices de todo, incluso da pobreza. A min, algo que me chocou moito foi que ao principio, cando había mileuristas, era unha desgraza ser mileurista. Agora é unha sorte ser mileurista e ter un soldo de 1000 euros. Entón, eu creo que rebaixamos todo para non ser conscientes realmente do mal que estamos, ¿no? Berta. A ver, yo creo que si encima al menos ingresos ponemos más, la luz y toda la energía y todo mucho más caro, es que, a ver, estamos hablando de datos muy, a mí me parecen muy duros, ¿no? O sea, pero yo creo que el problema está en que el término, por ejemplo, pobreza energética en España no está reconocido legalmente, quiero decir, no hay subsidios, no hay ayudas, no hay absolutamente nada para eso, entonces sí que me parece irrisorio la cifra de 90 euros al año, o sea, es que es como... Yo creo que hay que tomar medidas reales y cuanto antes, por supuesto. Andrés, decíamos que los datos de la Asociación de Ciencias Ambientales indican esto, que se ha pasado de 913 a 1.203 euros por hogar y año en ese periodo, entre el año 2007 y entre el año 2008 aproximadamente y el año 2012. Algo ha subido. Este ano, con respecto ao ano anterior, é máis barato. E o anterior é máis barato. Y en los últimos 5 Subeu años... moito no 2008, volveu a baixar no 2009 e volveu a subir no 2010-2011 e a partir de aí volveu a baixar. Pero esa non é a cuestión. O sea, que o consumo básico dunha familia teña un coste de 500 ou 600 euros ao ano, sí, según estadísticas do IDAE e da Comisión Nacional do Mercado da Competencia, a potencia media contratada son 3,3 kilovatios e o consumo medio anual 3.000 kilovatios. Son matemáticas. Entón, pasamos de pagar 500 euros a pagar 600, e pagar ahora 500 algo. Bien, subidas e baixadas anuales. Levo 2 anos baixando. O coste da factura en sí. O que é unha vergonza é que me digan que me dan un ticket eléctrico para unha axuda social a familias que teñen que ganar menos de 500 euros ao mes, que teñen que ter fillos menores, e que lle dan unha axuda non de 90 euros, de 7,5 euros mensuales, que son os 90 euros, pero que a min dime 7,5 euros mensuales, a min caería má cara de vergonza de darse a axuda. E por outro lado teñen o bono social, que parece que se complementan, pero non se complementa, porque unha familia de pensionistas non pode ter fillos menores de edad, claro, senón que os adopte. Familias numerosas xa o teñen, pero non teñen por que ser unha familia numerosa e ter fillos menores. Entón, o sea, non coinciden as circunstancias para que se sumen. En moi poucos casos se poden sumar as dúas axudas. Los dos elementos, el bono social e por outra parte unha ayuda. A axuda do bono social está en 150 euros anuales, o sea, 12 euros ao mes. Se non teñen para comer, para darlle o desayuno, como van pagar? Pero que non pagan a electricidade, non pagan o gas, non pagan o gasóleo. Falamos da calefacción e sempre falamos de electricidade. Electricidade por qué? Non hai axudas para o gas, non hai axudas para o gasóleo. Se unha familia que ten unha calefacción de gasóleo e que ten a desgracia de estar no paro, eses non teñen dereito a calefacción, nin a comer. É que non ten sentido. O sea, todo o que fan é cuestión política de cara á galería. Pero luego traducido, me imagino que esto Carmen nos lo puede decir, por ejemplo, decía Andrés, una familia de pensionistas que no lleguen a estos ingresos, que no tengan hijos menores a su cargo, ¿qué hacen? Pues pasarlo mal, no poner la calefacción. De las personas que atendemos, también nosotros calculamos que un 33% de las personas mayores que atendemos no pueden poner la calefacción. Además, muchas de estas personas mayores no solamente es que no puedan poner la calefacción en su casa, sino que muchas de estas personas mayores son el colchón que están utilizando sus hijos y el resto de la familia y dependen de sus ingresos. Es decir, que sí, la situación está complicada, o sea... Pero ¿y estas ayudas sirven de algo? ¿Hay alguna otra manera o algún otro método que tenga esta gente para que pueda recibir algo de ayuda o algo de soporte para poder abonar? Porque lo decía y veíamos antes al responsable Cáritas en la parroquia de San Pablo en A Coruña, que decía, la casera puede esperar, la tienda puede esperar, la eléctrica no espera. Sí, podríamos intentar llegar a acuerdos con las empresas eléctricas. Es cierto que es un tema complejo. Nosotros sé que en algunas comunidades autónomas han iniciado negociaciones, pero bueno, el tema, los resultados habrá que verlos, ¿no? De momento lo que estamos haciendo es poner parches, quiero decir, porque o sea, la causa de todo esto es la situación de pobreza de la familia, es el tema del desempleo.
nosotros, el 65% de las personas con las que trabajamos están en situación de desempleo, pero ya no ese es el problema. De las que trabajan, el 80% son trabajadores pobres, porque están teniendo contratos temporales, a media jornada. Hay que poner el foco en el empleo. Nosotros tenemos proyectos donde tenemos claro que eso es por donde deben de ir las líneas. Eso no quiere decir que no sigamos repartiendo alimento, repartiendo productos de higiene, porque hay que hacerlo, porque mientras tanto, mientras no se llega más allá, debemos de hacerlo. Hemos repartido cerca de 17.000 familias gallegas pues estos productos. Pero tenemos claro que hay que ir más allá, hay que hacer a las personas más fuertes, hay que apoyarlas para que sean capaces de ser autónomas y salir por sí mismas. ¿Tenéis un poco la sensación, esto nos lo han dicho en otras ocasiones otras ONGs, cada vez que hablamos con ellas, de que de alguna manera el Estado, la administración, sea estatal, sea autonómica o sea incluso local, digamos que se ha descansado, dado que no hay fondos para determinadas cosas, o nos dicen que no hay fondos para determinadas cosas en las organizaciones no gubernamentales a la hora de repartir o de facilitar ciertas ayudas? Bueno, nosotros somos auxiliares de los poderes públicos, con lo cual lo que hacemos es apoyar en la medida de lo que podemos para que estas familias sigan adelante. Cualquier medida que ayude a las familias a estar mejor nos parece adecuada. ¿Se puede mejorar? Sí, seguro. Talia, que creo que quería decir algo, y luego Andrés, que quería añadir algo tamén. A ver, o tema da pobreza enerxética eu penso que está inclusive no tema da pobreza en xeral, non? E referente ao que decía Cristina, a pobreza vinculada a un problema fundamental do mercado de traballo deste país, que é o paro. As altas tasas de paro reflíctense en este tipo de cuestións, non? De feito, Eurostat, saberá Cristina máis tamén, pois a capacidade que ten unha persoa de quentar o seu fogar, ese tipo de medidas, indicadores non financeiros, non? Están incluídos dentro do que é pobreza ou non pobreza, o risco de exclusión social, non? De todo isto que se está falando na mesa, o tema da pobreza enerxética e a dificultade das familias de pagar os recibos, penso que as ONGs, en consonancia cos poderes públicos, están facendo un gran traballo, xa que moitas, como víamos no vídeo, Cáritas paga moitas facturas de luz no pobo no que vivimos, achegan a Cáritas e paga as facturas de luz. Non hai que deixar, ainda que pode ser incoherente o tema do bono social, co que dicía Andrés antes, co tema do ticket enerxético, non hai que deixar de loar o que eu penso que é un paso adiante, que é a cooperación que o goberno galego puxo encima da mesa con unha ampla cooperación cos axentes do terreo para as 521 millóns de euros que se estableceron. Veremos a ver como funciona eso nunha política social. Sara no está de acuerdo. Estoy horrorizada. Yo estoy horrorizada de que una administración europea permita que una familia no pueda calentar la comida y en cambio pague pues a las autopistas que pierden dinero. O sea, yo estoy alucinada. No me puedes decir que está muy bien el programa, no. Si hay 17.000 familias a los que Cruz Roja solo, vete tú a saber todos los demás, que estén ayudando. ¿A cuántas familias? Estaban hablando antes de 200.000 personas, porque ya encender la calefacción ya me parece una risa comparado con todo lo demás. Es que no tienen agua caliente para ducharse. Cuando dices, tienen que ser más fuertes, pues no veo cómo rayos vas a ser más fuertes si te tienes que duchar en agua fría. En el supuesto que tengas agua, porque ya visto lo visto, te puedes creer cualquier cosa. No me puedo creer que una administración europea en el siglo XXI se escude en nada para no abonar a esta gente, no subvencionarla. No es un problema de ONGs, yo creo que es una... Por eso lo preguntaba yo, si hay como, digamos, un descanso, de alguna manera. Hay países en Europa que hay normativas que impiden que se haya cortes de luz en las casas. De hecho, creo que en España hay alguna comunidad autónoma... Hay algunos ayuntamientos en alguna comunidad autónoma y algún ayuntamiento se pusieron en marcha. Que yo no creo que sea cuestión de una ONG, yo creo que es cuestión de la administración. Aquí tenemos que ponernos serios, o sea,
tiene que haber pues una normativa pues que regule y una normativa seria. No que me digas que cobrando 500 euros te voy a dar 90 al año. Es que fíjate las luces de Navidad, es una ofensa y una vergüenza. O sea, a mí me encantan las luces de Navidad en las calles, me parecen fantásticas. Sé que una parte las pagan los vecinos, los comerciantes de las zonas, sí, claro. pero no todo. Hay una parte que se subvenciona, sobre todo en los centros de las ciudades. Es muy bonito y todos yo creo que estamos de acuerdo en que te eleva el espíritu y bla, bla, bla. Pero hombre, poner luces de Navidad, porque hay niños que no pueden calentarse el agua con el que se duchan, es que es una sinvergüenzada. Cando non desayunan siquiera para ir á escola. Falamos antes da autopista. A mí parece moi ben que lle subvencionen ao traballador o que teña que ir todos os días en autopista a traballar, pero está traballando, está ganando un sueldo. Como lle poden subvencionar algo así? Como poden subvencionar outro tipo de cousas, os alumbrados públicos e demais? Para que, se metes hai xente, familias que non teñen para comer. A mí iso está moi ben os 521 millóns de euros daqui a 5 a 6 anos, non? Sí, es que a mí me Eu creo que está disfrazando. Eu creo que está disfrazando. Co tema da pobreza enerxética ou da pobreza económica. É disfrazalo. O sea, o de enerxía é algo complementario. Está aí, hai necesidades máis básicas. A salud, a alimentación, o vestido. A que se non tes iso, basicamente, de que che vale ter calefacción? En nuestra época tampoco había tanta calefacción, había una estufa. Sara estaba diciendo antes, no se trata de encender la calefacción, se trata de tener electricidad si tienes una cocina eléctrica para calentar, se trata de poder pagar el gas si tienes una cocina de gas. Estamos hablando de suministro de energía, no solo de la calefacción. No, pero faise forza sobre todo no tema, porque é máis vistoso un apagón, non vas a facer un apagón de gas, ni de gasóleo, faz un apagón de luz, non? Pero, mira, vou dar un dato que sale no último informe da Comisión Nacional de Enerxía, referente ao bono social. Hai prácticamente 2 millóns de usuarios que están disfrutando do bono social por ter menos de 3 kilovatios. E isto para que vexetes o desbaraxuste que hai no mercado. Eu estou por asegurar que os 35% non ten dereito a iso. Ten un contrato inferior a 3 kilovatios, pero disfruta un superior, sin estar declarado. Vale? Estamos pagando todos. Ben, que vai na factura de electricidade. Ben, hai 160 e pico mil familias numerosas que están acollidas ao bono social. Hai 500.000 familias, ou 500 e algo, familias numerosas. Por lo tanto, faltan 300 e pico mil que non disfrutan do bono social. A min comentou unha familia numerosa que levaba 2 anos intentando que lle tiren o bono social e non era capaz. E que lle permiten ás compañías facer o que queren. Por outro lado, hai 2 millóns de familias con toda a familia no paro, sin traballar naide. Teñen dereito ao bono social. Pois hai exactamente, con bono social, 54.977. Por que non se lles aplica? Por que non se lles informa? Por que se lle poñen problemas a un montón de trabas? Como pode ser posible, para conseguir un ticket social, teña que dispoñer de internet? Como vou ter internet se non podo pagar a comida? Claro. Que me den 7,5 euros, costa máis ter internet. A parte que xa hai moita xente que ni ten, ni sabe, ni sabería facelo. Entonces, o sea, é que o poñen complicadísimo. A ver, están facilitando moita a labor ás compañías. Vamos con las compañías, precisamente, porque antes hablábamos de precios y hoy ha habido ese, digamos, guirigay, paloma de cifras entre las que ha dado el Gobierno, que ha anunciado, por cierto, que va a congelar los peajes, luego le vamos a explicar qué es esto de los peajes, que va a congelar los peajes en la factura para el próximo año, y ha explicado que durante todo este año ha bajado el precio de la luz, que estamos pagando casi un 5% menos. Bueno, vamos a empezar a priori por esa buena noticia. Venga. Que el Gobierno anuncia la congelación de la parte regulada del recibo de la luz de cara al 2015. ¿Y esto a qué corresponde? Bueno, vamos a verlo gráficamente. El precio de la luz está compuesto por 2 tipos de costes, los costes propios del sistema, que es la parte que ven en rosa, y los costes ajenos al sistema, la parte que ven de color verde. Los costes propios del sistema son el precio de la energía en sí, lo que cuesta generarla, transportarla, distribuirla. Supone aproximadamente el 40% de la factura. El otro 60% son costes ajenos. Una parte, el 21%, son impuestos. La otra se dedica a pagar varios elementos, el déficit de tarifa, las primas a las renovables y los llamados peajes de acceso, que fija directamente el Gobierno y que suponen en torno al 40% de la factura. Esto es lo que el Ejecutivo se propone congelar de cara al 2015. Bueno, es una decisión que ha anunciado el ministro de Industria durante el Consejo de Ministros que se ha celebrado hoy y en el que también ha presentado un informe sobre la evolución de los precios de la energía en nuestro país en el año 2014. Según ese estudio, el precio de la luz ha bajado a lo largo de este año casi un 5%. José Manuel Soria asegura que ha sido gracias a la reforma eléctrica, que como saben ha terminado con las subastas de energía para fijar el precio de la electricidad. Ahora se paga el precio medio del mercado mayorista o al precio exacto, los que tienen el contador inteligente.
Pero poco después de que el Gobierno sacase pecho de esa reforma, algunos ya le enmendaban los datos. Desde la organización de consumidores Facua aseguran que es mentira que la luz haya bajado un 5% en 2014. Según sus estimaciones, la luz sube un 12% desde enero y solo ha bajado un 1,8% con respecto al año pasado. Bueno, pues a ver si nuestro especialista nos ayuda a desenmarañar estos datos, esta diversidad de cifras. A ver, me imagino que habrá algo de cierto en ese 5% y algo de cierto en ese 12%. ¿O es que cada uno lee las cifras como quiere? A ver, he podido facer unha comparativa respecto a distintos precios. Ou, por exemplo, distintas tarifas. Imagínate, tarifa xeral e tarifa con discriminación horaria. Entón, se eu teño tarifa con discriminación horaria, canto me costa se me cambio a tarifa xeral? Súbeme, imagínate, un 12%. Estou na mesma situación na tarifa xeral e canto me costa cambiarme para a discriminación horaria? Pois baixame un 10. É a mesma situación. Pero se estou nunha ao subir, súbeme un 12, e se estou noutra ao baixar, baixame un 10. Por poñer números redondos. Pero vamos a ver, Isto Andrés, igual, ¿por qué igual. tenemos todos la sensación de que estamos pagando más? Porque todos temos a sensación de que a electricidade ten que ser gratis. No. Parado un momento. O precio... Dejadle que lo explique y luego vais vosotros. O sea, Claro, non pode ser. os distintos organizacións fan comparativas sobre o precio anterior. E hasta ahora empezouse con precios anuales. Pasouse a precios semestrales para que parecera máis barato. E logo pasouse a precios trimestrales para que parecera máis barato. Porque claro, entón, as subidas non parecían tan altas. Iban repartidas e parecían máis baixas. Bien, eu fago unha cousa máis sencilla. O sea, entón comparan o mes anterior ou o trimestre anterior co seguinte. Non me vale. Eu comparo o precio medio anual co mismo consumo co precio medio anual siguiente co mismo consumo. Pois eu teño aquí unha comparativa, 3,3 kilovatios, 3.000, que é a comparativa que fai sempre o IDAE, Comisión Nacional do Mercado de Competencia, e sube, pero este ano, con respecto ao ano anterior, bueno, esta fíxena, no mes de noviembre, cos precios que ainda non acabaron, porque agora os precios varían todos os días. Eu teño por costumbre, ás 8 da mañá, mirar os precios todos os días. A evolución dos precios diarios. Las demás no hacemos esto, ¿no? Entonces, o sea, a min as matemáticas, e son matemáticas, e faigo unha folla de Excel para non me equivocar, este ano, con ese consumo, baixaron un 7%. Con respecto ao ano anterior, non ao último trimestre do ano anterior. Sino con respecto al año anterior. Que fai Facua? Compara xaneiro deste ano con noviembre ou setiembre deste ano. Pero dice que en términos interanuales la bajada es solo del 1,8%. Vamos a ver, xaneiro baixou con respecto ao ano pasado un 20%. Un 20%. Claro, se ahora sube un 12, ainda baixou un 8. Vale? Pois esa é a realidade. Muy bien, este lado de la mesa no está de acuerdo para nada con esta idea de que queremos la luz gratis. Non, eu non estou de acordo con que era a luz gratis. Eu creo que é un servizo que debemos pagar. Vale. O que sí que teño sensación, tiña antes de vir aquí e agora, canto máis escoito, máis sensación me queda aínda, cousa que me dá moita pena, é de que todo é unha maquillaxe. Sí. Por parte do goberno. Sí. La falaba de que colaboraban co goberno, pero dende a sociedade, dende fora, dende os que non estamos dentro dunha ONG e que, por sorte, ainda podemos pagar a factura da luz todos os meses, danos a impresión de que son as ONGs as que se preocupan desta xente que está pasando peor. Claro. E non o goberno. Porque, vale, agora din que van a poñer 521 millóns, pero houve un plan anterior, que tamén era de 4 ou 5 anos, no que a pobreza chegou ao 18%, en eses anos tamén puderon facer algo. Ese plan non concreta nada do que van facer. A mí se me dixeran, ninguén se lle vai a cortar a luz, pareceríame estupendo. Pero tampouco din, non sei que van facer con el, esperarei. Pero bueno, non concretan nada. máis maquillaxe. Se Cáritas di que hai 600.000 persoas máis en pobreza que o ano pasado, Montoro di que non, que é mentira. Entón, é como das tarifas, din que sube, que baixa, un que sube, outro que baixa. Non sabemos a que acollernos, non temos confianza ninguna, porque todo é, cada un conta feira. Eso podese ver. Sí. E tampouco soluciona o problema da xente que o está pasando mal. No, pero nos lleva a otra pregunta, Andrés, claro, que es la pregunta de por qué tenemos este baile de cifras en los precios de las eléctricas, porque, como decía Sara, se está subvencionando a empresas deficitarias, por ejemplo, en las autopistas, y se sigue permitiendo que determinadas cuestiones que tienen que ver con suministros básicos de energía estén como estén. Se subvenciona la compra de un coche. A mí me parece fenomenal. A ver, que yo no tengo nada contra las autopistas, que la uso todos los días y gracias que la tenemos, pero la compra de los coches se subvenciona, que me parece estupendo. La pregunta, Sara, es esta. ¿Hacen las eléctricas lo que quieren con el gobierno y con nosotros?
Yo creo que sí, ¿no? Tenemos la sensación de que sí. Yo creo que un dato de los datos que nos han comentado es precisamente ese. Realmente estamos pagando el 40%, o sea, la energía que consumimos desde el 40% de la factura. El resto son otras cosas, cosas. aparte de que la factura es indescifrable, yo de verdad que voy a quedar contigo, Andrés, para que me la puedas Pero explicar, permíteme un momento, porque yo é no que sé. moitos costos que están aí non debían estar na factura. Correcto, O sea, claro. todo non pode ir a costa da factura. Claro. Debían estar aparte. Pues Pois nos presupuestos sobre xerais do todo, Estado. explicado de outra forma. A factura debería costar un 30% menos. Pero iso non quita de que a factura non sube. No, pero Baixou. tú has dicho antes, por ejemplo, que no haces un balance del enero del año pasado con el enero de este año, quiero decir. No. O sea, que para hacer la comparativa no se pueden comparar el año pasado No, con este sí, año. eu comparo o ano pasado con este. O que non podo comparar, a ver, se en xaneiro deste ano, con respecto ao ano pasado, baixou un 20%, eu utilizo ese precio de xaneiro Para este. con respecto a setembro, que sube un 30, pues é que ainda baixou un 10. No, el problema de eso es como encima hay una precariedad laboral importante, hay meses en los que se cobra uno más, en los que se cobra uno menos, y si encima te coincide un mes de invierno en el que cobras menos y se sube, pues No, ese es un problema, cuestión é ¿no? o contrario, Quiero que de decir. inverno baixa a tarifa con respecto ao bravo, porque as aportacións de enerxía son máis económicas de inverno, polo vento, pola auga... Aquí en Galicia, claro, sí. Claro. Porque No, en también xeral, lo de la pobreza no subasta, energética también no se da subasta. en los países del sur que no tienen aire acondicionado y los niños están a 40 grados en Sube, casa, quiero claro, decir. pero sube o También precio la do pobreza bravo. energética. Sí, sí. Claro, a ver, mira, vou explicar. Somos raros un pouco para todo a nivel usuarios. Eso, vale? eso, que es Explico unha cousa. A mí chamamos señor, como pode aforar na factura eléctrica? Podes aforar de moitas maneiras. Gastando un montón de diñeiro, comprando electrodomésticos e iluminación, que non ten sentido porque non vas amortizado, salvo que se estropee e desaproveites. Ou cambiaste de tarifa. Cambiaste de tarifa, canto pode aforar? Un 15 ou un 20%. Fai o cambio, pasan os 2 meses, chaman por teléfono, mira, podes mirar canto aforrei, deu uns datos, mireille, aforrou un 15%. Ao día seguinte, mándame un correo. Volvimos a cambiar para outra tarifa, total por o que aforraba. Bueno, iso é a actitud dos usuarios. Hai 11 millóns de usuarios no mercado libre. O mercado libre é o máis caro de todos. Máis que o mercado regulado. Por que está no mercado libre? Porque os engañaron. No mercado libre podenche cortar por normativa a corriente o día seguinte de devolver unha factura. ¿Quién nos ha engañado? As compañías. Que son las mismas compañías de las que decíamos antes que se les ha dado manga ancha para hacer absolutamente lo que quieran. Pero claro, os comerciales das compañías. A xente deixas engañar tamén moi fácil. Entonces, o corte do suministro no mercado regulado teñen que mandar unha carta con acuso de recibo, Claro, esperar 60 días. Con un tiempo, claro. As compañías, eu conozco casos onde nin carta nin aviso cortaron o suministro. O sea, e non lles pasa nada. Ese é o problema, que non pasa nada. Que se cometen un montón de abusos e non pasa nada. Hay alternativas, de todas formas. No sé cómo funcionan o cómo dejan de funcionar, así que vamos a tratar de conocerlas. Alternativas a las compañías eléctricas tradicionales y gigantescas. Sí, hay quienes están cansados ya de pelear con las grandes compañías eléctricas y han decidido pasarse al otro bando, convertirse en sus competidores. Hablamos de las cooperativas energéticas. Aspiran a cambiar el actual sistema, el actual modelo energético por otro más descentralizado, más sostenible. En Galicia tenemos una desde febrero, se llama Nosa Enerxía. Esta cooperativa lo que hace es comercializar la electricidad que compra a una distribuidora de energías renovables. La tarifa la deciden los propios socios, aunque de momento los precios del mercado les dejan poco margen para abaratar la factura. Algo que dicen que sí conseguirán en un futuro con la puesta en marcha de proyectos de generación de energía verde, como por ejemplo los paneles fotovoltaicos. Dicen que convertirse en productores les permitirá coger la sartén por el mango. Desta maneira temos o que dicía el, temos que adaptarnos ao que nos impón o mercado. Da outra forma, nós poderíamos ser distribuidores e así a luz sería moitísimo máis barata. Como operamos en ánimo de lucro, o que facemos precisamente co tema da comercialización dos beneficios que teñamos será invertilos en proxectos de xeración enerxética para conseguir abaratar a luz dos socios. A enerxía, con este proxecto, medio longo prazo vai sair máis barata. Son modelos de cooperativas enerxéticas que se levan funcionando en Europa dende fai 20 anos e xa teñen resultados. Bueno, iniciativas más o menos pioneras que pretenden terminar con ese oligopolio de las energéticas en nuestro país. Andrés, ¿esto tiene salida? Eu non creo. Por un motivo. As tarifas do mercado regulado, as que fan unha subasta diaria, é que depende... A ver, hai unha subasta da enerxía que teñen que comprar todas as empresas comercializadoras. Non son produtores, son comercializadoras. Teñen que ir a unha subasta e comprar o precio de enerxía que están comprando a tarifa regulada. A partir de aí, añades outros conceptos que marca o goberno.
Chámaselle tarifas aditivas. O sea, son realmente, ou deberían ser, os costes, en base a unhas previsións de gastos. Bien, como vas facelo máis barato? De que forma? Perdendo cartos a compañía. Por que no mercado libre non hai unha oferta máis económica que o mercado regulado? Porque se no mercado regulado o precio de enerxía non subasta, que é para todos, os costes de transporte, distribución, lectura de contadores, todos os costes que xenera, a maior non hai marxe. Entón, como van facer no mercado libre? De feito, colles calquer comparativa da Comisión Nacional de Mercado da Competencia e non hai ninguna máis barata que no mercado regulado. Como poden facelo? Eu non creo. Bueno, vamos a tener que ir cerrando este tema, pero sí me gustaría terminar preguntándole a Carmen, decías antes, hay que trabajar para que la gente que se encuentra en esta situación y que tiene que ver básicamente con el desempleo que estamos atravesando, que vivimos en este momento, con esas tasas brutales de desempleo, se dé la vuelta y se comience a trabajar en ese sentido. Pero mientras tanto, me gustaría saber en concreto qué es lo que se puede hacer o qué es lo que hacéis, por ejemplo, desde Cruz Roja para ayudar a la gente que no puede pagar, que no puede afrontar el pago de una factura, como decíamos, que puede subir o bajar, o tener esas lecturas diferentes, pero sí que es cierto que para muchos es imposible. Igual que muchas otras ONGs, como Cáritas, que nombrabais antes, hacemos repartos de alimentos, repartos de kits de higiene, pagamos también facturas de suministros en general, algunas de ayuda al alquiler. Y luego también tenemos una página web que se llama agoramásquenunca.org, donde cualquier persona que queráis podéis contribuir para ayudar a estas familias. No, en esta web no estamos pidiendo dinero porque podéis haceros socios y sería fantástico. Es una web donde colocamos productos, cosas que la gente necesita y que a lo mejor vosotros tenéis en vuestros trasteros y que ya no utilizáis. Ahora más que nunca. Agoramásquenunca.org. Por ejemplo, en el tema de pobreza energética, pues se piden estufas de gas porque hay gente que, pues para controlar mejor el gasto que están teniendo, pues es un medio. Es cierto que parece como volver al pasado, pero bueno, es una manera que la gente puede controlar lo que está gastando. Se piden muchísimos carritos de bebé, sillas, electrodomésticos también, porque en un momento que una familia se le estropea una lavadora, pues no tiene los recursos suficientes para sustituirla, que puede ser pues de un particular que la cambie o que puede ser, pues como se ha dado el caso, de empresas que las ven ahí y que deciden pues comprar pues estos electrodomésticos a esta familia. Y bueno, pues dejamos esa página ahí, agoramásquenunca.org, esa campaña que tiene en marcha Cruz Roja con la que podemos colaborar desde aquí, desde Galicia. Quiero agradecer a Andrés y a Carmen que hayáis estado con nosotros en esta primera parte, ayudándonos a entender un poquito más lo que tiene que ver, lo que se puede entender de la factura de la luz y desde luego también de la ayuda o de ausencia de ellas para la gente que está en una situación de pobreza energética. Gracias a los dos. Gracias, Antía. Los demás seguimos y vamos a seguir además, como siempre a esta hora más o menos en la otra vía, acercándonos a un personaje que habitualmente no está en el brete, en el que lo pone nuestra compañera Paloma Ferro en su entrevista Fuera de Contexto. Hoy nos hemos llevado a la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Coruña, a Mar Barcón, a algo que nos ha contado nunca había hecho: ponerse a calcetar y sin agujas. A tan solo unos meses de las elecciones municipales, la maquinaria de la política local ya empieza a funcionar a tope. Por eso nos hemos querido traer a una de las candidatas, a Mar Barcón, para que se relaje con una actividad que nos han dicho es terapéutica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente. Dicen que muy terapéutica, que relaja mucho. Vamos a calcetar. Bueno, si no hay más remedio. ¿Alguna vez te viste en una de estas o no? No, es cierto que coincidí además con la gente de Britnas en Tenda y quedé absolutamente fascinada, ¿no?, por lo que hacen. Además tengo así algunas amigas que van a los clubes de calceta y la verdad es que yo soy bastante torpe para esto, pero bueno, vamos a ir allá. ¿Qué actividades hace entonces Mar Barcón para relajarse? Bueno, cuando no estoy pues o pasando consulta o dedicándome a la política, ahora me relajo con mis hijos. Mi agenda es la de mis hijos, ¿no? Llevarlos a que jueguen al hockey, a que hagan natación, al conservatorio, a ver a sus amigos. Eso no relajarse, eso estar corriendo todo el día de un lado para otro. De todas formas,
es algo, ¿sabes este refrán que dicen que sarna con gusto no pica? Bueno, pues eso, que a mí me gusta. La verdad es que es un ajetreo, pero es un ajetreo que a mí me gusta, me apasiona y me relaja mucho. Bueno, luego además voy al cine y leo. ¿Película favorita? Así por ir adelantando. Casablanca y Matar a un ruiseñor. Vamos a ver si aprendemos una nueva actividad para relajarnos entonces. Venga, vamos allá. Sabemos, a ver si conseguimos darle forma de algo. No sé eso de qué. Que sabemos. De algo. Bueno, es una tendencia antigua que vuelve. Sí, y ahora vuelve todo lo antiguo. Yo no sé si hay algún político de los de antes que quisieras que volviese ahora, para dar un par de lecciones. Bueno, seguramente los políticos del momento de la transición tuvieron una capacidad de acuerdo y de entendimiento y de pues ser capaces de sacar de la nada acuerdos y consensos que duraron mucho tiempo, ¿no? ¿Qué crees de los que critican esta nueva hornada de políticos por ser jóvenes y por estar más centrados en el aspecto físico, a lo mejor, en vender un poco también la apariencia, además del contenido político? Seguramente cada tiempo tiene sus políticos, ¿no? Y los políticos tenemos que trasladar el mensaje y se traslada a través de los canales de comunicación que hay. Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión para criticarlos, no es que sean superficiales, ¿no? Sino que tratan de adaptar también la manera de hacer política y la de llegar el mensaje pues a los canales que hoy utilizan los ciudadanos. Yo ya no sé cómo se hace el primer punto, Pero, ¿te parece bien, por ejemplo, a ese punto de cierta tontería a veces que se llega, por ejemplo, con el aspecto del líder del PSOE, de Pedro Sánchez? Es que el otro día en una entrevista le tocaron el bíceps. Quiero decir que... ¿Tú te imaginas eso en una mujer? Si fuese... No, claro, no, es difícil. Sin embargo, es cierto que con las mujeres y con las mujeres que se dedican a la política, el aspecto, es decir, sí que se ha hecho de una manera... Yo creo que llama más la atención ahora porque se hace con los hombres, pero con las mujeres se ha hecho que si va bien vestida, que el bolso que lleva, que no sé qué, que se va bien peinada. Quiero decir, siempre salían en revistas de moda, ¿no? Ahora, Pedro, que yo creo que lo lleva con una naturalidad y una tranquilidad y una presencia de ánimo digna de elogio, ¿no? Porque, pues realmente es difícil, ¿no? Yo creo que el otro día, sobraba, ¿no? Alguna cosilla de esas. ¿Tú has tenido alguna vez algún problema en política, algún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer? ¿Has recibido algún comentario que te molestara? No, pero sí he notado que me hacen a mí preguntas que nunca le hacen, por ejemplo, a los compañeros, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿cómo compagino mi trabajo con el cuidado de mis hijos? Eso es muy difícil que Por ejemplo, Pedro Sánchez tiene 2 niñas y yo creo que no le preguntan, ¿y usted cómo lleva? ¿Cómo llevan sus hijos? Sin embargo, a mí me preguntan siempre. ¿Y cómo? Es como que los hombres no tuvieran que cuidar a sus hijos. Ahora me he olvidado del siguiente. ¿A ti te gusta Pedro Sánchez como líder del PSOE? Sí, yo... No físicamente, como político. Sí, yo le voté, lo avalé, lo voté como secretario general y sí, me gusta. Pues tendrá como todo el mundo, ¿no? Seguramente a veces estás más de acuerdo, menos de acuerdo, o dices, pues yo en esto regular, pero sí, me parece que era el candidato ideal, que es el secretario general ideal, y yo creo que va a ser un buen candidato a la presidencia del gobierno. Y yo creo que va a ser un buen presidente del gobierno. ¿Por qué hay... Quiero decir, ¿por qué en el PSOE siempre hay tantas facciones críticas, tantas corrientes? Porque, es obvio que ya no es un rumor, sino que hay una facción que es crítica con Pedro Sánchez. No nos lo estamos inventando los periodistas. No. Cuando el río suena, agua lleva. Yo no sé si lleva tanta agua, ¿no? Pero de todas formas,
el Partido Socialista es un partido muy plural, en el que siempre hay mucha participación. En todo caso, yo creo que ese río de las críticas lleva menos agua de la que parece. Es normal que los medios de comunicación, la noticia es la crítica y no el aplauso, ¿no? Y yo creo que Pedro ha alcanzado, bueno, pues un consenso importante, ¿no? ¿Qué opinas de los políticos profesionales, esos que nunca han ejercido una actividad al margen de la política? Seguramente una parte de eso que llamamos políticos profesionales, ¿no? Bueno, pues fueron personas que hace 30 años, cuando nadie se quería, o 25 años, cuando nadie se quería dedicar a la política, ellos dieron un paso adelante, cuando la gente todavía tenía miedo, y lo hicieron, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues una parte de ellos podían haber, bueno, pues hecho una carrera profesional, pues como abogados o como médicos o como mecánicos o lo que fuera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay casos y casos. Yo siempre he preferido, bueno, y yo quería ser médico y lo he sido y he ejercido la medicina y luego quise compatibilizar y volver a la medicina, porque creo que eso te da mucho contacto con la gente, con la realidad, ¿no? Especialmente en un momento como este. Y luego porque medicina es una profesión muy vocacional, ¿no? Yo echaba muchísimo de menos el contacto con los pacientes, ¿no? Me decías antes que cuando eras joven te sentiste identificada con los valores del Partido Socialista. Si volviese ahora a esa época, quiero decir, si fuese ahora cuando estuvieses en la universidad y tuvieras que decidir, bueno, pues qué corriente política, por qué partido tomar parte, con las opciones nuevas que hay ahora, ¿volverías a escoger al Partido Socialista? Seguramente sí, porque yo creo que sigue encarnando, más allá de coyunturas, sigue encarnando un compromiso con la justicia, con la igualdad, con las políticas con eso que llamamos igualdad de oportunidades. ¿Por qué entonces tanta gente que nunca se había visto atraída por la política, ciudadanos normales, están tomando parte por Podemos, por ejemplo? Bueno, pues porque la gente ha pasado momentos muy duros, ¿no? Muy difíciles, familias a lo largo de estos años. Como sabes, nosotros estamos recorriendo pues cada día la ciudad. Ayer estaba en Mariñeiros, es decir, estamos en los barrios, hablamos con pequeños comerciantes, con pequeños profesionales, con ¿Pero familias. por qué Podemos y no el Partido Socialista? Porque el Partido Socialista ha gobernado y Podemos no. Y entonces dicen, yo no tengo pasado, es falso. Pasado y ética personal y política la tiene todo el mundo, como luego se ve, ¿no? Pero algo haría mal el Partido Socialista cuando gobernó. Por supuesto, por eso digo, claro, gobernaba en el momento de la crisis, claro. ¿Cuál ha sido el peor error que consideras que cometió el Partido Socialista? Yo creo que no convocar elecciones en mayo del 2010. Es decir, en el momento en que tú tienes que tomar una decisión, o una serie de decisiones, o asumir una serie de decisiones impuestas o no impuestas, que van en la línea absolutamente contraria con lo que tú has defendido, has llevado a cabo y has prometido, es el momento en que tú tengas que decir no, hasta aquí. En ese momento hay que convocar elecciones, hay que decir a los ciudadanos, esto es lo que hay que hacer, yo les he dicho que no lo voy a hacer. Por lo tanto, yo creo que es un pecado, pues un fallo colectivo. Yo no quiero achacárselo ni al presidente Zapatero, es un fallo del Partido Socialista. Y yo creo que es un fallo que ha pasado una factura enorme, a mi juicio, incluso demasiado grande, ¿no? ¿Es una losa la gestión de Zapatero para el Partido Socialista? No, yo no diría que sea una losa de la gestión de Zapatero. Hay cosas que yo creo que estamos disfrutando en este momento, ¿no? Bueno, hay que ir a preguntarles a una pareja de homosexuales que se han podido casar, ¿no? Que han adquirido derechos, que tienen derechos que antes no tenían, ¿no? O a las familias que tuvieron la ley de dependencia, ¿no? Bueno, en fin, tantas y tantas cuestiones, ¿no? Hay muchas cosas salvables, pero ese punto en un momento lo cubrió todo, ¿no? Hay que ser sinceros, fue una mala decisión, seguramente, bueno, pues pensó que era la mejor. Y bueno, el castigo ha sido un castigo a toda la organización en todas las elecciones, ¿no? Y a todos y a gobernantes que seguramente, bueno, pues no lo habían hecho mal, ¿no? ¿Con quién preferirías sentarte a calcetar? ¿Con Mariano Rajoy o con Pablo Iglesias?
Yo, con esta maestría que tengo, con cualquiera de ellos, yo creo que aguanto un cara a cara con cualquiera de ellos. ¿Con quién tendrías más en común? Yo con Mariano Rajoy no tengo nada en común más que el hecho de ser gallega. Es decir, y no tengo nada en común por las políticas que he llevado a cabo. Pero bueno, no tengo nada. Y claro, con Pablo Iglesias tenemos una dificultad, que es que solo sabemos lo que dice. ¿Crees que, como dicen los de Podemos, a ellos se les está exigiendo más que a cualquier partido? Porque sí que es verdad que partidos como el PSOE y como el PP han hecho promesas electorales que después no han cumplido, y a ellos se les está exigiendo una exquisitez en sus propuestas a la hora de poder cumplirlas, en sus expectativas, que es bastante llamativo. Bueno, es que yo creo que la política que viene es así, la de la exigencia máxima, ¿no?, en el cumplimiento. Y luego, bueno, pues hay un problema, ¿no? Cuando tú dices, yo soy virgen y puro, cuando resulta que tienes que luego que modificar la declaración de la renta porque se te olvidó meter no sé qué dinero, claro, la gente te mira y te dice, oye, bueno, virgen y puro regular, o cuando el tema de la beca. Pero bueno, dejando eso aparte, yo creo que es que la política que viene es así. Y yo, cada vez que hago una propuesta para la ciudad y cada vez que digo a los pequeños comerciantes, vamos a poner en marcha microcréditos, lo digo sabiendo que el día que sea alcaldesa me van a decir los microcréditos. Cuando digo, bueno, pues por ejemplo, la simbología franquista o la eliminación de la simbología franquista, o cuando digo, vamos a poner en marcha un plan integral contra la violencia de género, sé que nadie me va a pasar por encima, ¿no? Entonces, si llegas a ser alcaldesa, ¿vas a cumplir todas tus promesas electorales? Sí, porque me voy a preocupar además de hacer las que pueda cumplir. ¿Hay algún político de un partido que no sea el Partido Socialista que admires, que te guste su gestión? No, muchos. Es decir, yo admiro de la gente, de los políticos, bueno, pues la capacidad de trasladar el mensaje de Te pedí una persona en concreto. Yo creo que el alcalde de Oleiros es buen alcalde. Vamos, lo creo yo y lo creen los vecinos de Oleiros, a lo que parece. Y creo que además tiene personalidad, ¿no? Que dice lo que piensa y lo que opina, ¿no? ¿Cuánto crees que deberías cobrar por tu trabajo? La pregunta no es mía, ¿eh? La pregunta es del anterior entrevistado, porque tenemos una costumbre, ¿no?, de que vayan dejando una pregunta cada uno al siguiente. Bueno, pues yo creo que lo que se cobra en el Ayuntamiento de A Coruña, por ejemplo, el habilitado el secretario o el interventor, ¿no?, que es el funcionario de mayor rango, ¿no? Yo creo que el alcalde o la alcaldesa debe cobrar pues eso, ¿no?, eso que cobre el de mayor rango. ¿De qué cifra estamos hablando? Pues no lo sé, debe ser 50.000 euros, una cosa que sería una buena manera de medir para todos los alcaldes de todos los municipios, ¿no? O una, al menos, porque yo lo que sí creo, ya que me preguntan eso, es que esto tiene que estar por ley. Quiero decir, no puede ser que el alcalde venga y en el pleno de organización se pone el salario, ¿no? Pues ahora es el turno de Mar Barcón de dejar una pregunta al siguiente entrevistado. Así, una pregunta cualquiera. Una pregunta ciegas, nunca se sabe, nunca desvelamos quién será. Ah, muy bien. ¿Cuál cree que sería la mejor medida o una medida para crear empleo? Muy bien, pues ahí queda la pregunta. Mar Barcón, muchísimas gracias por... Has alcanzado una bufandita. Por hacer este intento con nosotros. Yo he hecho una manopla. Bueno, sí, pero bueno, porque te rendiste. Me rendí, sí, yo me rendí. Llegó un momento que entraste en el movimiento envoltorio. Pero bueno, muchas gracias por hacer este experimento con nosotros. Un placer. Hasta la próxima. Paloma, a mí me tienes que explicar esta manopla que te hiciste, porque efectivamente te rendiste, como dijo Mar Barcón. Llegó un momento en que te rendiste. Era una manopla para disimular. Para disimular. Para que pareciese que había hecho algo, sí, algo con forma, pero no. Bueno, Mar Barcón consiguió dar unos cuantos puntos, pero nos ha dejado un titular, 50.000 euros. Era la pregunta que le había dejado la semana pasada a Touriñán, o sea, el José Antonio Touriñán, que decía
¿Cuánto cree que debería cobrar? Ella decía, como alcaldesa de Coruña, 50.000 euros. Exactamente, sí. Como, digamos, el funcionario de mayor rango en el ayuntamiento, y cree que debería establecerse como norma. Bueno, pues nada, esto ha dejado quien aspira a ser alcaldesa por el Partido Socialista. Paloma, gracias, ha sido ese Fuera de Contexto, el último de este año. Vamos a hacer un pequeño alto y enseguida volvemos ya en la segunda parte del programa, que aún tenemos cosas que debatir que tienen que ver con algo que decía antes a la carrera, ya no lo sabía y nos ha dado el pie, esta idea del gasto, por ejemplo, el gasto excesivo que tenemos en bombillas y luces de Navidad en nuestras ciudades. Vamos a preguntarnos si en Navidad nos volvemos todos locos con el gasto a pesar de la crisis, o si la crisis ha venido de alguna manera a hacer que tengamos un poco más de sentiño con lo que nos gastamos en las Navidades. Vamos a hacer un alto y volvemos.